Elian se dejó caer en su cama y miró por la ventana, esperando alguna pista sobre cuáles se suponía que eran sus poderes. El guardia tenía razón, y las marcas de garras definitivamente tenían que ser de algún tipo de animal. Los humanos no dejaban marcas así. Por lo tanto, lo primero que intentó fue concentrarse en que le salieran garras en las manos. ¡Garra!, gritó Elian, pero no pasó nada. No, gritar los nombres de las habilidades no va a funcionar. ¿Cómo activan sus habilidades las otras clases?, se quejó, sin saber que los supervisores aburridos en el vagón principal lo observaban por cámaras ocultas y se reían de sus payasadas. Página 2. Clases de magia. Abre la caja de implementos de hechicería debajo de tu cama con el pulgar izquierdo y toma el catalizador derecho para intentar activar tu primer hechizo. Esta no parece la clase de marca que debería tener un hechicero. Siguiente página, murmuró Elian. Página 3. Clases de combate. Abre la caja de armas de práctica debajo de tu cama con el dedo índice de tu mano derecha y elige el arma más apropiada para las habilidades que deseas. Eso sonaba más probable, así que Elian se arrodilló en el suelo frente a la cama y abrió el cajón superior. Dentro encontró una colección de armas sencillas, e incluso algunas más raras, como cuchillos para lanzar, ballestas de una mano y una especie de hacha con una cadena que parecía más peligrosa para quien la usaba que para cualquier otra persona. Todavía no estaba exactamente en su mejor forma física, así que Elian eligió una espada corta de entre las armas, mientras maldecía ser el último de su clase en disfrutar de las ventajas de la pubertad. Nunca antes había sostenido una espada, pero esta se sentía bien en su mano. Elian la blandió con cuidado un par de veces antes de intentar un golpe más serio hacia la puerta. Habilidades de mascota no disponibles. Debes registrar una mascota. Elian parpadeó lentamente mientras procesaba la idea que había aparecido en su cabeza, como si se la hubieran implantado. Era un mensaje directo a sus pensamientos. Obviamente por los efectos de la marca, y ahora, de alguna manera, sabía lo que tenía que hacer. Pero, ¿cómo registraba una mascota? No podía ser tan simple como escribirlo. ¿O sí? ¿O tal vez necesitaba hacer algo para memorizarlo? Pero primero tendría que encontrar algún tipo de animal. Este era un tren nuevo y reluciente del ejército, no las casas de la compañía en las minas. No iba a haber ratones. Si tenía que tocar al animal para que la habilidad se activara, esto podría ser mucho más difícil de lo que esperaba. La opción obvia sería intentar escribir algo y ver si funcionaba. Quizás habría un libro en el equipo de hechicería. El cajón de los implementos de hechicería se abrió, y Elian se quedó mirando con diversión la gran variedad de objetos extraños que había adentro. No tenía ni idea de cómo se suponía que se usaban. Algunos ni siquiera parecían especiales, como ese tonto globo de nieve sin base. ¿Qué iban a hacer con eso? ¿Sentarse a contemplar la esfera de cristal? Elian tomó la esfera de cristal, sorprendentemente pesada en su mano, y de repente se iluminó con una brillante luz blanca. Visualización del espacio de domesticación no disponible. Por favor, registra una mascota. Al principio el mensaje que apareció en sus pensamientos no tenía sentido, pero después de unos segundos de concentración, Elian pudo sentir el cambio. En su mente se estaba formando un vacío inmenso, dándole una sensación de poder eterno más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. ¿Y un dragón? ¿Puedo tener un dragón?, pensó Elian, tratando de crear uno con su voluntad en el espacio de domesticación. Nada. Por supuesto, no iba a ser tan fácil. Elian estaba sumido en sus pensamientos cuando el toque de alguien en su brazo lo trajo de vuelta al presente. ¿Tuviste suerte?, le preguntó el guardia de patrulla, mirando los dos cajones abiertos y la espada sobre el colchón. Sí y no. Siento que la espada es la elección correcta, pero me falta algo para activar la habilidad, aunque ninguna de las otras armas que vi me llama la atención, suspiró Elian. Bueno, sigue intentando. Pronto encontrarás algo que funcione para ti. Si ya tienes una idea, les llevas ventajas a los otros.
La mayoría todavía duerme. Eso es algo, al menos. Quizás pueda resolver esto antes de que lleguemos a la academia, después de todo. ¿Por casualidad no habrá una cocina aquí? Siempre pienso mejor con el estómago lleno, preguntó Elian con esperanza. El guardia sonrió y señaló hacia el pasillo. Despertaste antes de que la cocina principal para estudiantes estuviera lista, pero no se quejarán si te saco de la habitación por algo de comer. Pronto aprenderás que la comida en la Academia Divina Dorada es algo especial, comparada con lo que estás acostumbrado. Las habilidades mágicas que usan las élites causan un enorme desgaste en los cuerpos de quienes las usan, y necesitan la energía de plantas y bestias mágicas para recuperarse rápido. Confía en mí. Esta vez te espera algo muy bueno. Caminaron por el pasillo hasta otro vagón del tren, pasando por media docena de habitaciones idénticas a la de Elian, donde otros estudiantes de su clase dormían profundamente, y entraron a un comedor vacío, tras el cual se veía una cocina. «Toma lo que quieras y ponlo en la parrilla. En un minuto estoy contigo», gritó el cocinero desde el congelador, sin darse cuenta de que había alguien más que no era del personal en la sala. A Elian no le importó. No era como si fuera un restaurante elegante. Era más bien un área común para que el personal se sirviera solo, con un cocinero de verdad de guardia para que aquellos a los que no se les debería permitir entrar en una cocina no murieran de hambre. Elian tomó un par de bistecs pequeños, un tazón de arroz, una mezcla de verduras variadas y cualquier cosa que se viera y oliera bien. Luego notó una pequeña pila de huevos blancos enormes y agarró uno para añadirlo al plato. Objetivo adecuado para mascota. Encontrado. Eclosionando. El huevo se desvaneció de su mano, dejando a Elian mirando la comida con confusión y preguntándose cuánto tardaría en eclosionar un huevo de monstruo en un vacío mágico dentro de su mente. ¿Siquiera eclosionaría? Los pensamientos decían que sí, pero no le daban muchos detalles. Un pequeño nido de paja apareció lentamente en su mente, con un único y gran huevo blanco dentro. En el transcurso de los siguientes segundos, el huevo tembló y luego se partió, lo que sorprendió tanto a Elian que dio un paso atrás, aunque la imagen solo estaba en su mente. Chocó con el guardia, quien pensó que podría estar a punto de desmayarse de hambre, y lo estabilizó. «Disculpa», murmuró Elian, mientras el guardia le hacía un gesto al cocinero y lo llevaba a una mesa. «No te preocupes. Todo el mundo está un poco raro los primeros días después de despertar. Especialmente algunas clases de magia. El poder de verdad puede revolverles el cerebro. Solo concéntrate en resolver esas extrañas marcas tuyas y estarás bien en poco tiempo», le aseguró el guardia. El cocinero los miró desde detrás de su parrilla. «¿Tienes problemas con una marca que no es estándar? Eso es complicado». «¿Cómo es?» 3 marcas de garras en el antebrazo derecho. Y grandes. No una de esas marquitas de biluchas como las que tienen las clases de cerebritos». Se rió el guardia. El cocinero sonrió y giró su mano hacia Elian, quien no entendió a qué se referían. Deberían estar hablando de una marca de clase, pero con las docenas de tatuajes visibles, Elian no tenía idea de a cuál podrían estarse refiriendo. El cocinero se tocó un pequeño tatuaje de una varita, y Elian se dio cuenta de que era una marca de clase de tipo mago. Una varita con destellos en la punta. Estaba en el dorso de su mano y medía solo unos pocos centímetros de largo. Si no lo hubiera visto en el libro, nunca la habría notado. Existe la teoría de que el tamaño del tatuaje tiene alguna relación con el talento de quien lo recibe, pero no creo que eso sea cierto en absoluto, a menos que no esté relacionado con la compatibilidad mental, sino solo con la habilidad en sí. ¿Tienes alguna pista sobre la tuya?, preguntó el cocinero. Me sentí cómodo con una espada corta en la mano, y la marca parece tener algo que ver con animales. Así que quizás soy una especie de cazador o un guardabosques con mala suerte, bromeó Elian. Bueno, lo descubrirás una vez que logres que tu primera habilidad de clase funcione. Después solo tienes que pensar en la palabra estado y tendrás una idea de cómo están creciendo tus habilidades mágicas. Al menos así es para los magos, le informó el cocinero. Mientras el cocinero le preparaba la comida,
Elian cerró los ojos y se concentró en lo que pasaba en ese lugar extraño de su mente. El resultado no fueron palabras, sino una impresión, algo detallada del estado del ave. Tuvo que interpretarlo él mismo, pero la información era bastante básica. Espacio de las bestias. Activado. Un ocupante. Mascota número 1. Nombre: Halcón Aucan. Rango: común. Conexión: baja. Habilidades: garra, desgarre, supervisión. Elian sintió un poder indescriptible fluir por su cuerpo cuando el estado se completó, y una segunda ronda de impresiones físicas le llegó. Maestro de bestias: Elian. Rango: común. Linaje: humano. Habilidades: habilidad de bestias, supervisión. Habilidad de ataque de bestia, desgarre. Eso no encajaba del todo con la información que tenía del folleto. ¿No se suponía que recibiría algún tipo de guía instintiva sobre cómo progresar? ¿Quizás algo sobre cómo le iba en el entrenamiento de sus habilidades? ¿Cómo funciona la clasificación de poder del sistema? ¿Hay algún tipo de nivel o grado o algo? ¿Cómo podemos saber quién tiene poder de verdad? ¿Y quién es como yo, un novato que apenas empieza con sus habilidades? Les preguntó a los dos hombres mayores. Lo de mayores era relativo, ya que probablemente no tendrían mucho más de 20 años, pero eran mayores que él y ya habían terminado su tiempo en la academia. Esa es la parte divertida. No puedes saberlo, a menos que te lo digan directamente. O que tengas alguna habilidad especial para sentir las fluctuaciones de energía, como algunos de los magos. Solo tienes que guiarte por tu instinto o por la clasificación pública. El problema con la clasificación es que es totalmente subjetiva. Verás, soy un mago de clase vara. Puedo usar el elemento fuego. Si fuera un mago de clase orbe, podría usar 2 elementos a la vez, pero eso tampoco te dice nada sobre mi poder. Lo importante es que nunca pasé del nivel 1 en mi libro de hechizos. Simplemente no tengo talento para eso. Pero este druida de aquí describe sus poderes de una forma totalmente diferente, explicó el cocinero. El guardia asintió. Soy un druida de grado mortal nivel 6. Mi grado nunca ha cambiado, pero puedo usar magia de la naturaleza mucho más poderosa que cuando empecé la escuela, e incluso puedo transformarme en un oso. Como las medidas internas de cada uno son muy diferentes, nos juzgan a todos con la misma escala que a las bestias mágicas, de rango común a mítico, según lo que puedan derrotar en batalla o cuán efectivas sean sus habilidades de curación y apoyo en comparación con las bestias del mismo nivel. Así que, mientras que al cocinero todavía se le considera de grado común, yo he subido un rango hasta el grado despertado y puedo luchar contra bestias mágicas despertadas por mi cuenta, al menos en números limitados, pero estuve entre los peores de mi clase todo el tiempo. Mis habilidades son variadas. Puedo curar, luchar, transformarme en un oso e incluso ayudar a las plantas a crecer, pero no soy realmente bueno en nada. Así que estoy estancado en el grado despertado. Elian asintió, entendiendo el concepto, aunque no el nivel de poder real. A veces centrarse en demasiadas cosas te lleva a no ser bueno en nada. Había un tipo así en su barrio, un todólogo. Podía arreglarte el auto, el lavabo o el refri, pero solo los problemas más comunes. Si algo estaba realmente roto, te mandaba con otra persona. Creo que entiendo la idea. ¿Qué tan poderosos eran los mejores estudiantes de su clase?, preguntó. ¿Has oído hablar de la archimaga Leila? Esa nueva ídolo lanzadora de hechizos. Estuvo en nuestra clase y alcanzó el rango despertado en el primer año. Al final del segundo podía derrotar a bestias ascendidas con facilidad y, para cuando nos graduamos, ya era una maga de grado comandante. Luego, solo unos años después, consiguió un recurso súper secreto en una misión que la impulsó a rango real. Ahí fue cuando todos empezaron a llamarla la Archimaga, y la fama se le subió a la cabeza. Ya no contesta nuestros mensajes, pero podemos decir con orgullo que fuimos a la escuela con alguien súper famoso. La idea de monstruos de grado real era aterradora para Elian.
Uno solo de ellos podría arrasar el pueblo minero donde creció sin el menor esfuerzo. La fuerza de combate más poderosa del pueblo era probablemente el alcalde, un guerrero de grado comandante, y en opinión de Elian, ya estaba demasiado viejo para andarse peleando con monstruos. Además, el pueblo no tenía ningún tipo de guardia armada, aparte de un puñado de policías. Si se llegara a una pelea, el viejo alcalde definitivamente no la pasaría bien tratando de demostrar que todavía merecía su rango. Elian se quedó en silencio un momento mientras comía, y luego sonrió a los dos graduados mayores que tenía enfrente. Supongo que debería volver a mi habitación y ver qué puedo hacer para despertar alguna habilidad. Si no, en el futuro, la ídolo de la clase nos va a sacar a todos de su lista de contactos. El cocinero se rió. Me gusta cómo piensas. Un poco de motivación ayuda mucho cuando intentas encontrar una razón para superar las partes más duras de tu entrenamiento. Elian pensó mucho en eso mientras caminaba de regreso a su habitación. La parte más difícil de cualquier tarea era llevarla hasta el final. Era fácil al principio, cuando estabas motivado, pero en algún punto intermedio se convertía en una rutina terriblemente aburrida, sin ninguna recompensa a la vista y con muy poco progreso. Ahí era cuando perdías de vista el objetivo y empezabas a aflojar. Si tenías suerte, te recuperabas, pero si no, terminabas en problemas y atrasado. Incluso el capataz de la mina les había dicho lo mismo a los estudiantes cuando fue a hablarles en el día de la orientación vocacional. No es que alguien le hubiera prestado mucha atención, con la posibilidad de la inyección divina a solo unos días de distancia. Pero los otros, los que regresaron a clases después, pensarían más en eso cada día. Una vez que la puerta de la habitación se cerró detrás de él, Elian miró por la ventana y probó una habilidad. Lo vio aparecer en su mente. Supervisión. Le otorga al domador de bestias la visión del halcón Aucan contratado. Elian la activó sin pensarlo 2 veces e inmediatamente los bosques en la distancia se volvieron nítidos ante sus ojos. Y todo en su visión periférica se hizo tan claro como lo que tenía justo enfrente. Un pequeño movimiento llamó su atención. Y Elian notó una bestia puercoespín moviéndose por el pastizal a más de 1 kilómetro de distancia. Era increíble. Y el mundo era mucho más vivo, con colores para los que ni siquiera tenía nombre. Según recordaba, el halcón Aucan no solo podía ver en los espectros ultravioleta e infrarrojo, sino que también era un consumado cazador nocturno, con una excelente visión nocturna. Aunque Desgarre le permitía destrozar cualquier cosa y era la habilidad de combate mucho más genial, Supervisión era increíblemente poderosa, según Elian. El simple hecho de poder ver a dónde iba de noche le daría una gran ventaja sobre los demás estudiantes en las pruebas prácticas, quizás también en las pruebas escritas. Podía leer fácilmente los exámenes de otros desde el otro lado del salón, sin mover la cabeza ni mirarlos directamente. Copiar en un examen escrito sería pan comido, si no estuviera ya seguro de que ninguno de los otros estudiantes de las minas era lo suficientemente listo como para que valiera la pena copiarle.